Mari González Pérez, de 40 años, en Gustavo Amadero. Me encanta escuchar a Manelik en el programa. Nada más porque estoy casada desde hace 20 años. Si no, haría a Héctor mi suegro. Ramiro Guzmán, a lucirse. esperemos que sí. Hay que echarle ganas. Claro que Claro. sí. Seguro que sí. Por supuesto. Hey. Estrellita marinera, dame razón de mi amor. Tú que ilumina el silencio de la noche. Dicen que mi amor se va. A la frontera del norte. Dime si es cierto para ponerme a llorar. Un hombre en el corazón grabado, y tu recuerdo en el pecho aprisionado, pero chinita del alma. Me traes muy entusiasmado. Que hasta en el sueño parece que te oigo hablar. Ay, ay, ay. Un hombre traigo en el corazón grabado, y tu recuerdo en el pecho aprisionado, pero chinita del alma. La chinita, mira. Me traes muy entusiasmado. Y hasta en el sueño parece que te oigo hablar.
Cristian Gato. ¿Cantó? Estrellita marinera. Oye, y a propósito de... Hasta en el sueño me parece que te oigo hablar. ¿Tú roncas? Yo creo que sí, a lo mejor. No, yo No, creo. No, yo no sé. No. Yo no te estoy preguntando a ti, sino uno se entera. Claro. Pero roncará musicalmente. No. Como los tenores esos de operísticos, ¿no? Que están calentando la voz. No, eso se lo dicen a uno. Nunca lo sabes. Oye, las mujeres que roncan. Uy. No, me da muchísima pena, pero una persona muy cercana que conozco me despertó mi propio ronquido. O sea, imagínate cuán fuerte fue. Bueno, pero eso es común, que nos despierte. El ronquido propio, claro. Me siento mejor. Porque te estás ahogando. No, era un ronquido. Sí, pues te estás ahogando las... Y ese es el sentido de que te vas. Pero es peor, a mí me ha pasado. ¿Qué? Que te rechinan los dientes, eso que dice la doctora. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no, es que parecen las tuberías que estuvieran... Cuando las tuberías entran se congelan, que truenan muy feo. Así. Por los ratones. Híjole, pero cuando te toca un compañero que ronca, pero muy feo, fuerte, y eso, hasta te entra la preocupación, porque yo tengo un amigo que está muy gordito y luego es compañero músico, y luego se quedaba dormido, y empezó así como, y brincaba, pero no se despertaba y seguía así, y como que hasta de repente como que se pasmaba, y seguía roncando, y decía, no, se va a morir, pero no, así es su ronquido de siempre. Creo que es el aumento de peso, ¿no? Sí. Lo que contribuye a que una persona produzca eso que llamamos ronquido. Oye, pero a las mujeres da muchísima pena. Y a mí, después de que me operaron de la nariz, yo he batallado mucho con eso. Bueno, roncar. pero eso no era natural. Y Después ahora de una ronco. intervención en la nariz, hasta peores cosas te pasaban, yo creo. Pero ya pasó mucho de la operación y sigo roncando. Y te juro que me da pena. Y a veces cuando tienes que compartir con una compañera en algún evento, yo no duermo toda la noche, que digo, ay, no la voy a despertar. No. Me da pena. Por aquí anda el dato. Porque fíjate que yo tenía un compañero locutor que viajábamos por causas de el desempeño de la tarea en información o locución, comercialización, eso. Y entonces tenía que dormir sentado. Un día que yo llevaba un compañero extra, aparte de los que llevaba para mi habitación, y le pedí permiso para que él alojara a ese que sobraba, era un amigo. Y dijo, no, yo ronco mucho y duermo sentado, no puedo dormir con nadie en mi habitación. Pero mira, Juan Pablo, originario de Aguascalientes, el hombre más obeso del mundo, pesa 500 kilos y fue llevado a Guadalajara para reducir su obesidad. Tiene 32 años. Ha estado en cama los últimos 6 años, ya que no se puede mover debido a su enorme masa corporal. Pero esta semana será llevado a Guadalajara, en donde quieren quitarle unos kilos del exceso 500 que sufre. Apenas a él creo que le habían puesto se llama bypass, el que les ponen en el estómago. No, un balón gástrico, ¿no? El bypass es en gran Las parte. dos cosas. Algo dos así, cosas le pusieron. pero le han hecho hasta documentales al respecto porque creo que tiene un récord.
Pues además tiene diabetes tipo 2, que le provoca hipertensión y extremos intolerables de glucosa en sangre. Caray, es mucho. Este sí debe roncar, pero que lo oyen los vecinos. Sí. Todo le falla además con esa. Es que es el peso. La principal causa de roncar es el peso. O alguna falla en las vías respiratorias, o el que fuma mucho. Hay los que fuman y roncan. También el que toma, también, porque me ha pasado a mí que a veces que me han pasado las cucharadas y cuando me dicen, es que ahora sí está roncando. Yo casi no ronco, pero en esos momentos sí se han quejado. Es que te relajas. Sí. Cuando anda uno así, quién sabe por qué cae uno como chicle. Te desparramas. Flexible, sí, y además caes en la posición que llegues, ahí te quedas. Bueno, yo cuando llego a roncar, yo les digo que me muevan, que no me dejen Morir. Roncando. Porque después... Vaya bronco aspirar y Señora Amanda Consuelo Rivera de Tultitlán, 74 años. Estoy muy feliz porque los estoy escuchando y me arrancan sonrisas con sus anécdotas de los ronquidos. ¿Cómo, perdón? Pero Manelik dijo que le rechinan los dientes. Pues ha de estar lombriciento. Le sugiero que se desparasite y también lo hagan todos los que vivan con usted. ¿Qué edad tiene? Vivo sola, pero me acompañan 4 radios en la cocina, en mi habitación, en la sala y en el patio. ¿Cuál es? Me pongo contenta cuando me visitan 19 nietos y 16 bisnietos. Pero me pongo más feliz cuando ellos se van. María de Lourdes Velarde Barrera, de 83 años, nos llama de Cuautitlán. Yo tenía una tía que además de roncar, le daban pesadillas. Era horrible porque se lamentan y lloran. Bueno, teníamos que despertarla porque los que estábamos con ella nos angustiábamos mucho. 68 años, Jorge López Sánchez, en Ecatepec. Ahora que están hablando de sobrepeso, con todo respeto, ¿por qué no le recomiendan algo que lo suba de peso? Ya que parece un esqueleto parado, aunque es el mejor cantante del programa. ¿Quién? Yo pienso que es del Uriangato. Debe ser el Uriangato. Aunque Te no pareces lo dice. esqueleto parado tú. Pero no dice. No dice. No, bueno, pero... ¿Es el único que te parece esqueleto? Sí. Sí. No, el No, mejor pero- cantante. Bueno, entonces sí. Entonces estamos de acuerdo. Pero En que no es el mejor cantante del programa. Por favor, enséñame. sí, que estoy esqueletazo, pues sí. ¿Qué? Sí, estoy esqueletazo. ¿Esquelatazo? ¿Qué es Sí. eso? Esqueleto. No. Esquelatazo. No, ¿No? ¿No? No. No, entonces, ¿cuál es la palabra correcta del esqueleto? Esquelético. Esquelético, pues sí. Sí, Lo pues así. contrario de atlético. Ujú. No, pues estoy así porque pues así me tiene mi físico. No me dan de comer. No, y además, mis compañeros saben que como muy poquito, con eso yo me lleno muy luego, y yo digo, ya no quiero nada, y ya no como. Y por eso yo creo que no subo de peso y me dicen que suba de peso y que suba de peso. Pues yo sí quisiera subir de peso, pero Sol María, a sus no órdenes. puedo subir de peso. Voy subiendo medio kilo, 1 kilo, así. ¿No te acuerdas que antes en las revistas venía como una historieta de un flaco que decía que era el Charales Atlas, ¿no? Que siempre agarraban, la aventaban y todo y pues quería ser fuerte, pero no. Y había un método supuestamente para ponerte fuerte y como Tarzán o algo así más o menos, ¿no? Era el método Charles Atlas, que le decía, no te preocupes, flaquito, le decía la mujer al hombre que le echaban arena. Y luego ya en la próxima salía así musculoso y fuerte. Pero tú no haces nada de ejercicio, ¿sí? Lo hice en un tiempo. Le decían alfeñiques. No, dice, este es un alfeñique, no. ¿Quién? El del Charles Atlas, sí, así les decían
que eran alfeñiques, y pues el otro se presentaba con unos musculotes así, pero ya después el alfeñique también se ponía bien toro, y era cuando se enfrentaban los dos. Y era cuando le ganaba el alfeñique al otro. Hay una caricatura que te queda perfecta. ¿Cuál? Esquelética. ¿Esqueletor? ¿Cómo se llama la caricatura? ¿Cuál? Donde es un esqueleto que lucha contra el mal. Pues es que hay varios. Hay uno que anda en moto. No. Luchando contra el mal. Pues es que otro es Skeletor, el que dice la Ese. electrónica. De He-Man. Esqueleto. Pero es el malo. Es el malo. Pero Ah, la bueno. caricatura se llama He-Man. Ese. Hay una que es una calavera que anda con una niña. Y es sensacional. Huesos se llama la calavera y la acompaña a la niña. Billy y Mandy. Billy Mandy, es sensacional, muy divertido. Bueno, a mí me divierte. Horrores. Y huesos. No, se llama Puros Huesos. Puros huesos. Sí, cierto, se llama Puros Huesos.